Maze Runner, correr o morir. Capítulo 13. Thomas quedó fascinado ante la sola mención de un penitente. Esos monstruos desagradables le causaban terror, pero se preguntó por qué encontrar uno muerto era tan importante. ¿Acaso nunca había ocurrido antes? Albi puso cara de asombro. Zuck. No es un buen momento para bromas, repuso. Mira, contestó Minho, yo tampoco lo creería si fuera tú. Pero es cierto, lo vi. Uno bien grande y asqueroso. Está claro que es la primera vez que sucede, pensó. Encontraste un penitente muerto, repitió el líder. Sí, dijo, con irritación en la voz. A unos 3 kilómetros de aquí, cerca del acantilado. Dirigió la mirada hacia el laberinto y luego de vuelta a Minho. ¿Y por qué no lo trajiste de regreso contigo? Lanzó de nuevo una sonrisa, mitad gruñido, mitad risita tonta. ¿Estuviste bebiendo esa salsa irresistible de sartén? Esas cosas deben pesar media tonelada, hermano. Además, no tocaría uno aunque me dieras un pasaje gratis fuera de este lugar. Albi insistía con las preguntas. ¿Qué aspecto tenía? Las púas metálicas estaban dentro o fuera del cuerpo. ¿Hizo algún movimiento? ¿Tenía la piel todavía húmeda? Thomas estaba repleto de interrogantes. ¿Púas metálicas? ¿Piel húmeda? ¿De qué hablan? Pero se contuvo, para no recordarle su presencia. ¿Y que quizás deberían hablar en privado? Tranquilo, hombre, respondió. Tienes que verlo por ti mismo. Es extraño. ¿Extraño? Albi lo miró confundido. Mira, estoy exhausto, muerto de hambre e insolado. Pero si quieres transportarlo ahora, es posible que podamos ir y regresar antes de que las puertas cierren. Albi miró el reloj. Mejor esperemos hasta mañana al despertar. Es lo más inteligente que has dicho en una semana, concluyó, dándole una palmada en el brazo y dirigiéndose a la finca con una ligera renguera. Habló por encima de su hombro mientras se arrastraba, con todo el cuerpo adolorido. Debería volver allá afuera, pero ya no puedo más. Iré a comer un poco del guisado repugnante de sartén. Lo invadió la desilusión. Era cierto que Minho realmente merecía un descanso y algo de comer, pero quería saber más. Después Albi se dio vuelta hacia Thomas. Si me estás escondiendo algo. Ya estaba cansado de que lo acusaran de saber cosas. ¿Acaso no era ese el problema? Él no sabía nada. Miró al chico directo a los ojos y le hizo una pregunta simple. ¿Por qué me odias tanto? La reacción fue indescriptible. Confusión, enojo, asombro. ¿Odiarte? Larcho, no has aprendido nada desde que llegaste en esa caja. Esto no tiene nada que ver con odio, amor, amigos o lo que sea. Lo único que nos importa es sobrevivir. Deja ya tu lado de marica y comienza a usar ese cerebro de garlopo, si es que lo tienes. Sintió como si hubiera recibido una bofetada. Pero, ¿por qué sigues acusándome? Porque no puede ser una coincidencia, Zank. Caes aquí, al día siguiente recibimos a una chica y una nota demente, ven trata de morderte, apareció un penitente muerto. Algo está pasando y no voy a descansar hasta que descubra qué es. Yo no sé nada, dijo con ardor, sintiendo que le hacía bien descargar el enojo. Ni siquiera sé dónde estaba hace 3 días, mucho menos voy a saber por qué Minho encontró una cosa muerta a la que llaman penitente. De modo que deja de molestarme. Albi se inclinó ligeramente hacia atrás y le echó una mirada ausente. Tranquis, nuevito. Madura de una vez y empieza a pensar. Aquí no se trata de acusar a nadie de nada. Pero si te acuerdas de algo, cualquier cosa que te resulte apenas familiar, es mejor que lo digas. Prométemelo. No lo haré hasta que no tenga una memoria firme, pensó. Y quiera compartirlo. Sí, supongo, pero... Promételo. Se detuvo, cansado de Albi y de su actitud. Como quieras, exclamó finalmente. Lo prometo. Entonces el líder se marchó sin decir una palabra. Encontró un árbol muy bonito que daba mucha sombra en las lápidas, al borde del bosque. Sentía terror de volver a trabajar con el carnicero Winston y sabía que tenía que comer, pero necesitaba estar solo. Se apoyó contra el grueso tronco, deseando que se levantara algo de brisa, pero no ocurrió. Justo cuando sus párpados comenzaban a cerrarse, apareció Chuck para arruinar la paz y tranquilidad. «Thomas, Thomas», chilló el niño, corriendo hacia él, con los brazos en alto y la cara iluminada por el entusiasmo. Se restregó los ojos y refunfuñó. No había nada que quisiera más en el mundo que una siesta de media hora. No levantó la vista hasta que Chuck se detuvo frente a él, con gran agitación. ¿Qué?
Las palabras brotaron lentamente en medio de su respiración entrecortada. Ben, no está muerto. Cualquier rastro de fatiga que quedara en el organismo de Thomas salió despedido. Se levantó de un salto y lo enfrentó. ¿Qué? No está muerto. Los embolsadores fueron a buscarlo, la flecha no penetró en el cerebro, y los docs lo cosieron rápidamente. Se alejó y miró hacia el bosque, donde apenas la noche anterior había sido agredido por el chico enfermo. Tienes que estar bromeando. Yo lo vi. Lo bombardearon muchas emociones al mismo tiempo, confusión, alivio, miedo de que lo atacara de nuevo. Bueno, yo también lo vi, dijo. Está encerrado en el cuarto oscuro con media cabeza vendada. Volvió a encarar a su amigo. El cuarto oscuro. ¿Qué quieres decir? Es nuestra cárcel. Está al norte de la finca, respondió, señalando en esa dirección. Lo arrojaron tan rápido, que los docs lo tuvieron que emparchar ahí adentro. Miró hacia abajo y se pasó la mano por el pelo. Cuando se dio cuenta de lo que realmente había en su interior, la culpa se apoderó de él. Se había sentido aliviado de que Ben estuviera muerto, de no tener que preocuparse por encontrárselo alguna vez. ¿Y qué van a hacer con él? Esta mañana hubo una asamblea de los encargados. Parece que la decisión fue unánime por lo que escuché. Después de todo, creo que hubiera sido mejor que esa flecha entrara en su cerebro larchoso. Entrecerró los ojos, desconcertado ante las palabras del chico. ¿De qué estás hablando? Será desterrado esta noche. Por tratar de matarte. ¿Desterrado? ¿Y eso qué significa? No pudo evitar la pregunta, aunque sabía que no podía ser nada bueno si Chuck pensaba que era peor que estar muerto. En ese instante, tuvo la sensación más perturbadora desde su llegada al área. Chuck no contestó, simplemente sonrió. A pesar de todo, a pesar de lo horrible que era esa situación, se rió. Luego salió corriendo, tal vez para contarle a otro las emocionantes noticias. Esa noche, cuando las primeras luces tenues del crepúsculo se deslizaban sigilosamente por el cielo, Newt y Albie reunieron a todos los habitantes del área en la puerta del este, media hora antes de que se cerrara. Los corredores apenas habían regresado y estaban concentrados en la misteriosa sala de mapas. Minho ya estaba adentro desde antes. Albie les pidió a todos ellos que se apresuraran con lo que estaban haciendo, pues los necesitaba afuera en 20 minutos. Thomas seguía muy molesto por la reacción que había tenido Chuck ante la noticia de que Ben sería desterrado. Aunque no sabía qué significaba exactamente, quedaba claro que no era algo agradable. En especial, teniendo en cuenta que el lugar de reunión se encontraba tan cerca del laberinto. ¿Lo arrojarán allí afuera?, se preguntó. ¿Con los penitentes? Los demás habitantes murmuraban y se podía sentir en el aire el nerviosismo ante la expectativa de que algo espantoso estaba por suceder. Permaneció allí con los brazos cruzados, esperando que empezara el espectáculo. Finalmente, los corredores salieron del edificio, agotados, con las caras fruncidas de tanto pensar. Como Minho fue el primero en aparecer, pensó que debía ser el encargado de los corredores. «Tráiganlo afuera», gritó Albie. Mientras Thomas se volteaba buscando algún signo de Ben, la inquietud lo embargó al imaginarse qué haría cuando lo viera. Desde la parte más lejana de la finca, aparecieron 3 muchachos robustos arrastrando al chico por el suelo. Sus ropas colgaban en jirones y una gruesa venda cubría la mitad de la cara y de la cabeza. Se negaba a bajar los pies o a colaborar, y parecía tan muerto como la última vez que lo había visto. Excepto por una cosa, tenía los ojos abiertos, inundados de terror. «Newt», dijo Albie, bajando la voz, Thomas no lo habría escuchado de no hallarse muy cerca de él. «Ve a buscar el poste». El joven se encaminó sin vacilar hacia un pequeño cobertizo de herramientas que se utilizaba para trabajar en los jardines. Era obvio que había estado esperando la orden. Volvió a concentrarse en Ben y en los guardias. El condenado seguía sin resistirse, dejándose llevar por las piedras polvorientas del patio. Al llegar a la multitud, lo pusieron de pie frente al líder. Se quedó con la cabeza colgando, negándose a establecer contacto visual con alguien. «Tú te la buscaste, Ben», dijo Albie. Luego sacudió la cabeza y echó un vistazo hacia la cabaña a donde se había dirigido Newt. Thomas siguió la dirección de su mirada justo a tiempo para ver a Newt atravesando la puerta inclinada. Sostenía varias barras de aluminio. Y al unir los extremos entre sí, obtuvo un poste de unos 6 metros. Luego, encajó en uno de los extremos un objeto con forma extraña y se dirigió hacia el grupo. Al escuchar el ruido de la barra de metal rozando el piso de piedra, un estremecimiento le recorrió la espalda. Estaba horrorizado ante toda la situación.
Aunque nunca había hecho nada para provocar a Ben, se sentía responsable. ¿Acaso era el causante de algo de lo que estaba pasando? No obtuvo respuesta, pero la culpa lo torturaba como una enfermedad. Finalmente, Newt le alcanzó a Albie el extremo del poste que sostenía en su mano. En ese momento pudo ver el raro accesorio, un lazo de cuero rígido sujeto al metal con un enorme gancho. Un gran broche a presión evidenciaba que el cuero podía abrirse y cerrarse. Resultaba obvio cuál era su finalidad. Se trataba de un collar. Capítulo 14. Thomas observó cómo Albie desabrochaba el collar y luego lo colocaba alrededor del cuello de Ben. En cuanto la tira de cuero se cerró, el chico levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas y le goteaba la nariz. Los habitantes lo contemplaban en silencio. Albie, por favor, rogó con un temblor tan patético en la voz, que Thomas no podía creer que se tratara del mismo chico que había intentado morderlo en la garganta el día anterior. Te juro que estaba enfermo de la cabeza por la transformación. Jamás lo hubiera matado, solo enloquecí por un segundo. Te suplico. Cada palabra era un puñetazo en el estómago de Thomas, que aumentaba su culpa y su confusión. Albie no respondió. Tiró del cuero para asegurarse de que estuviera bien abrochado y ajustado firmemente al caño. Pasó delante de Ben, levantó el poste del piso y caminó dejando que se deslizara entre sus manos. Cuando llegó al extremo final, lo sujetó con fuerza y encaró a la multitud. Tenía los ojos inyectados en sangre, la cara apretada por la ira y respiraba con fuerza. Thomas pensó que era un ser diabólico. La visión hacia el otro lado resultaba extraña. Un chico tembloroso y sollozante, con un collar de cuero alrededor de su cuello pálido y escuálido, amarrado a un palo largo, que se extendía desde su cuerpo hasta Albie, 6 metros más allá. El mástil de aluminio se arqueaba un poco en la mitad, pero aún desde donde se encontraba Thomas, parecía increíblemente fuerte. El líder habló con una voz grave y ceremoniosa, mirando a todos y a nadie en particular. Constructor Ben, ha sido condenado al destierro por el intento de asesinato del novato Thomas. Los encargados se han pronunciado y su palabra es definitiva. Ya no puedes regresar. Jamás. Hizo una larga pausa. Encargados, tomen su lugar junto al poste del destierro. Thomas detestó que se hiciera público el vínculo que lo unía a Ben tanto como la responsabilidad que sentía. Volver a ser el centro de atención no hacía más que atraer sospechas sobre él, lo cual agregó rabia a la culpa que ya tenía. Lo único que quería era que Ben desapareciera y que todo terminara de una vez. Los chicos se fueron acercando uno por uno al largo mástil. Lo tomaron con fuerza entre ambas manos, como si se tratara del juego de tira y afloja. Newt era uno de ellos, así como también Minho, confirmando la suposición de Thomas de que era el encargado de los corredores. Winston, el carnicero, también ocupó su lugar. Una vez que estuvieron listos, 10 encargados ubicados a espacios iguales entre Albie y Ben, la atmósfera se puso tensa y todos enmudecieron. Los únicos sonidos que se percibían eran los sollozos amortiguados de Ben, que se secaba la nariz y los ojos frenéticamente. Miraba a derecha e izquierda, el collar le impedía ver a los encargados, que se encontraban detrás de él. Los sentimientos de Thomas cambiaron una vez más. Había algo que no estaba bien. ¿Por qué merecía Ben ese destino? ¿No se podía hacer alguna cosa por él? ¿Acaso tendría que pasarse el resto de su vida sintiéndose responsable por eso? Terminen ya, aulló dentro de su cabeza. Que todo se acabe de una vez. Por favor, exclamó el acusado, con creciente desesperación en la voz. Por favor, que alguien me ayude. No pueden hacerme esto. Cállate, rugió Albie desde atrás. Pero Ben lo ignoró, implorando ayuda mientras comenzaba a jalar el lazo alrededor de su cuello. Que alguien los detenga. Socorro. Auxilio. Siguió suplicando, mientras observaba a cada uno de los chicos. Todos apartaron la vista. Thomas se ubicó de inmediato detrás de un muchacho más alto, para evitar enfrentarse con Ben. No puedo mirar esos ojos otra vez, pensó. Si hubiéramos permitido que larchos como tú quedaran sin castigo por una cosa así, le advirtió Albie, no habríamos sobrevivido tanto tiempo. Encargados, prepárense. No, 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 dijo Ben en voz baja. Juro que me portaré bien. Nunca más lo volveré a hacer. Por favor. Su aullido desgarrador fue interrumpido por el crujido de la puerta del este que comenzaba a cerrarse. Las chispas volaban por el aire, mientras la gigantesca pared derecha se deslizaba hacia la izquierda con un sonido atronador.
El suelo tembló bajo sus pies y Thomas se preguntó si sería capaz de presenciar lo que sabía que estaba por ocurrir. «Encargados, ahora», gritó Alby. Los muchachos empujaron el mástil en dirección al laberinto. El impulso sacudió bruscamente la cabeza de Ben hacia atrás. Un alarido ahogado brotó de su garganta, por encima del ruido de la puerta. Y cayó de rodillas, pero el encargado que se encontraba en la parte delantera, lo incorporó de un tirón. «No», berreó, lanzando saliva por la boca, mientras pataleaba y trataba de arrancarse el cuero con las manos. Pero la fuerza conjunta de los encargados era demasiada para él, que se iba acercando cada vez más al borde del área, en el momento exacto en el que la pared derecha terminaba su recorrido. «No», aullaba sin parar. Cuando llegó al umbral, intentó mantener los pies en el suelo, pero fue inútil, el poste lo empujó hacia el laberinto de una sacudida. En un instante, ya estaba más de 1 metro fuera del área, moviendo su cuerpo de un lado a otro y luchando por quitarse el collar. Los muros de la puerta se encontraban a solo segundos de quedar herméticamente sellados. Con un último esfuerzo, logró torcer violentamente el cuello dentro del lazo de cuero, girar su cuerpo y enfrentar a los habitantes. Thomas no podía creer que se tratara todavía de un ser humano, tenía los ojos alucinados, flema saliendo de la boca y la piel blanca tirante sobre las venas y los huesos. Parecía un ser de otro planeta. «Deténganse», exclamó Alby. Ben comenzó a gritar sin parar, con un sonido tan penetrante y lastimero que Thomas tuvo que taparse los oídos. Era un aullido bestial, de un lunático que se desgarraba las cuerdas vocales. En el último segundo, el encargado de adelante aflojó el tramo más largo del caño y lo separó de la parte a la que estaba sujeto Ben, y luego empujó hacia dentro del área, dejando al chico en el destierro. Los últimos chillidos se apagaron cuando las paredes se cerraron con un estruendo terrible. Thomas apretó los ojos, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Capítulo 15. Por segunda noche consecutiva, Thomas se fue a la cama con la imagen del rostro de Ben atormentándolo. Qué diferentes serían las cosas si no fuera por él, pensó. Casi se había convencido a sí mismo de que estaría totalmente contento y ansioso por aprender sobre su nueva vida y lograr su objetivo de convertirse en corredor. Casi. En el fondo sabía bien que Ben era solo uno de sus muchos problemas. Pero ahora ya no estaba, había sido desterrado al mundo de los penitentes, allá donde conducían a sus presas, víctima de quién sabe qué tratos inhumanos. Aunque tenía sobradas razones para detestarlo, sentía lástima por él. No podía imaginarse cómo sería salir de esa manera, pero a juzgar por los últimos momentos de Ben, aullando y escupiendo como si estuviera en medio de un brote psicótico, ya no ponía en duda la importancia de la regla del área que decía que nadie debía entrar al laberinto salvo los corredores, y aun ellos, solo durante el día. Ben ya había sido picado una vez, lo que significaba que sabía quizás mejor que nadie lo que le esperaba. Pobre chico, pensó. Un estremecimiento le corrió por el cuerpo. Cuanto más lo pensaba, más dudaba de que ser un corredor fuese una buena idea. Pero, inexplicablemente, esa seguía siendo su meta. A la mañana siguiente, el ruido de la actividad del área lo despertó del sueño más profundo que había tenido desde su llegada. Se incorporó frotándose los ojos para sacudirse el sopor. Como no lo logró, se volvió a acostar, esperando que nadie lo molestara. La tranquilidad no duró ni un minuto. Alguien le golpeó el hombro y, al abrir los ojos, se encontró a Newt de pie al lado de él. ¿Y ahora qué?, pensó. Levántate, lagarto. Sí, buen día a ti también. ¿Qué hora es? Las 7, novato, le dijo con una sonrisa burlona. Ajá. Creíste que te dejaría dormir hasta tarde después de 2 días muy duros. Se sentó disgustado por no poder seguir echado allí durante unas horas más. ¿Dormir hasta tarde? ¿Qué son ustedes? ¿Una banda de granjeros?, exclamó, preguntándose por qué esa palabra le resultaba tan familiar. Una vez más se asombró de la forma en que funcionaba su pérdida de la memoria. Exactamente, ahora que lo mencionas, contestó, acomodándose al lado de él y cruzando las piernas. Se quedó en silencio un rato, atento al bullicio que comenzaba a extenderse por el área. Nuevito, hoy te pondré con los aradores. Veamos si eso te gusta más que rebanar a unos miserables cerditos. Estaba harto de que lo trataran como a un bebé. ¿No sería hora ya de que dejaras de llamarme así? ¿Cómo? ¿Miserable cerdito? Lanzó una risa forzada y sacudió la cabeza. No, Nuevito. Yo no soy el habitante más reciente, ¿no es cierto? Es la chica en coma.
A ella dile Nuevita, mi nombre es Thomas, contestó con impaciencia. La imagen de la joven invadió su mente y se acordó de la conexión que había sentido. De repente, la tristeza se apoderó de él, como si la extrañara y quisiera verla. Eso no tiene sentido, pensó. Ni siquiera sé cómo se llama. Newt se inclinó hacia atrás, arqueando las cejas. Caray. Parece que te crecieron un par de huevos de este tamaño durante la noche, güey. Lo ignoró y continuó hablando. ¿Qué es un arador? Es la forma en que llamamos a los tipos que se desloman trabajando en los jardines, cultivan, desmalezan, plantan y cosas así. Thomas señaló en esa dirección. ¿Quién es el encargado? Sart. Buen tipo, siempre que no seas vago para el trabajo. Es el grandote que iba adelante ayer a la noche. No hizo ningún comentario. Esperaba poder pasar el día sin pensar en Ben o en su destierro. El recuerdo lo ponía mal y lo hacía sentir culpable, de modo que desvió la conversación. ¿Y para qué viniste a despertarme? ¿Qué pasa? ¿Acaso no te gusta ver mi cara apenas abres los ojos? No particularmente. Entonces. Pero antes de que pudiera terminar la frase, se escuchó el estrépito de las paredes que se abrían por el día. Miró hacia la puerta del este, como esperando ver a Ben del otro lado. En su lugar, estaba Minho haciendo ejercicios. Lo vio cruzar la salida y recoger algo. Era el tramo del poste que tenía el collar de cuero adosado a él. Al corredor no pareció importarle la cuestión y se lo arrojó a otro chico, que lo guardó en el cobertizo de las herramientas, cerca de los jardines. Thomas se volteó hacia Newt, confundido. ¿Cómo podía Minho mostrarse tan indiferente? ¿Cómo? Solo he visto 3 destierros, Tommy, se adelantó Newt. Todos tan desagradables como el de anoche. Pero cada condenada vez, los penitentes dejan el collar en nuestro umbral. Se me ponen los pelos de punta de solo pensarlo. ¿Y qué hacen con los chicos que atrapan? Preguntó, aunque no estaba muy seguro de querer saberlo. Newt levantó los hombros, fingiendo indiferencia. Posiblemente no quería hablar de eso. Cuéntame de los corredores, dijo de repente. Las palabras parecieron brotar de la nada. Estuvo a punto de disculparse y cambiar de tema, pero se quedó callado. Quería saber todo sobre ellos. Aún después de lo que había visto la noche anterior o de haber observado al penitente a través de la ventana, no le importaba. La necesidad de saber era muy fuerte, y no entendía bien por qué. Sentía que había nacido para ser corredor. El chico se detuvo, con aspecto confundido. ¿Los corredores? ¿Por qué? Solo me preguntaba qué harían. Newt lo miró con suspicacia. Esos tipos son los mejores de todos. Tienen que serlo. Todo depende de ellos. Comentó, arrojando una piedra y observando cómo rebotaba hasta detenerse. ¿Y por qué no eres uno de ellos? La cara de Newt se puso seria de repente. Era, hasta que me lastimé esta maldita pierna hace unos meses. Ya nada fue lo mismo después de eso, comentó, con un breve destello de dolor en el rostro, mientras se frotaba distraídamente el tobillo derecho. A juzgar por su expresión, Thomas pensó que el sufrimiento provenía más de la memoria que de un malestar real. ¿Cómo te lastimaste? Preguntó, considerando que cuanto más lo hiciera hablar, más averiguaría. De la única forma posible, huyendo de los jodidos penitentes. Casi me atrapan. Repuso, y luego hizo una pausa. Todavía me dan escalofríos cuando pienso que podría haber pasado por la transformación. La transformación. Thomas sabía que ese tema podría ser la respuesta a muchas de sus preguntas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que cambia? ¿Todos se convierten en psicópatas y tratan de matar gente como ven? El pobre fue por mucho el peor de todos. Pero yo creía que querías hablar de los corredores, le advirtió, con un tono de voz que ponía fin a la charla sobre la transformación. Eso despertó aún más su curiosidad, aunque le parecía genial volver al tema de los corredores. Bueno, soy todo oídos. Ya te dije. Son los mejores. ¿Y cómo los eligen? ¿Prueban a todos para ver si son rápidos? Le lanzó una mirada de desprecio y gruñó. Vamos, nuevito. Tommy, como quieras, usa un poco el cerebro. Lo rápido que puedas correr es solo una parte. Y bastante pequeña, en realidad. La aclaración despertó su interés. ¿Qué quieres decir? Cuando digo que son los mejores, eso significa en todo. Para sobrevivir en el condenado laberinto tienes que ser despierto, rápido, fuerte. Debes ser bueno para tomar decisiones, saber cuál es el riesgo exacto que vas a asumir. No puedes ser tímido ni imprudente, estiró las piernas y se apoyó hacia atrás sobre las manos. El trabajo allá afuera es fatal, ¿sabes?
No lo extraño. Pensé que los penitentes solo salían por la noche, acotó. Por más que fuera su destino, no quería toparse con uno de esos monstruos. Sí, en general. Entonces, ¿por qué es tan terrible estar allí? Newt suspiró. Presión. Estrés. Mientras tratas de fijar toda la información en tu cabeza con la intención de sacar a todos de este lugar, el diseño del laberinto varía día por día. Además, estás preocupado por los malditos mapas. Y lo peor, siempre tienes miedo de no poder regresar. Un laberinto normal ya es difícil, pero uno que cambia todo el tiempo. Un par de errores y pasas la noche al lado de bestias siniestras. No hay lugar para tontos o malcriados. Thomas frunció el ceño. No entendía el impulso que surgía en su interior, que lo alentaba a continuar. Lo podía sentir en todo el cuerpo. ¿Y por qué todo ese interés? Preguntó Newt. Temía decirlo otra vez en voz alta. Quiero ser corredor. Llevas aquí menos de una semana, Zank. Es un poco rápido para querer morir. ¿No te parece? Dijo Newt, volteándose y mirándolo a los ojos. No bromeo, respondió con expresión grave. Aún para él mismo nada de eso tenía mucho sentido. Pero era una sensación muy fuerte. De hecho, el deseo de ser corredor era lo único que lo animaba a seguir adelante y aceptar su situación. Newt prosiguió hablando sin quitarle la mirada. Yo tampoco. Ni lo pienses. Nadie se convirtió en corredor en el primer mes, menos todavía en la primera semana. Nos quedan muchas pruebas por hacer antes de recomendarte al encargado. Thomas se puso de pie y comenzó a doblar su equipo de dormir. Newt, hablo en serio. No puedo pasarme el día plantando jitomates, me volvería loco. No sé qué hacía antes de que me despacharan aquí, pero el instinto me dice que tengo que ser corredor. Sé que puedo serlo. El muchacho continuaba sentado allí, mirándolo, sin ofrecerle ayuda. Nadie dijo que no pudieras. Pero trata de olvidarte del tema por un tiempo. Sintió que lo invadía la impaciencia. Pero, escucha, Tommy, sé lo que digo. Si comienzas a atropellar por ahí, comentando a todos que eres demasiado bueno como para trabajar de campesino y que ya estás listo para ser un corredor, ganarás muchos enemigos. Olvídalo por ahora. Lo último que quería en ese momento era tener enemigos, pero aún así, decidió atacar por otro lado. Está bien. Hablaré con Minho sobre esto. Buena idea, Larcho. La asamblea es la que elige a los corredores, de modo que si consideras que yo soy duro, ellos se reirán en tu propia cara. ¿Qué saben ustedes? Yo podría ser realmente bueno. Creo que es una pérdida de tiempo hacerme esperar. Newt se levantó. Préstame atención, novato. Escucha bien lo que te voy a decir, le advirtió, mientras lo señalaba con el dedo. En ese momento Thomas descubrió que no se sentía demasiado intimidado. Puso los ojos en blanco, pero luego asintió. Mejor déjate de tonterías, antes de que los otros te escuchen. Aquí, las cosas funcionan de otra manera, y toda nuestra existencia entera se basa en que todo funcione. Hizo una pausa, pero Thomas no dijo nada, temiendo el sermón que se avecinaba. Orden, agregó. Tienes que grabarte esa palabra en tu cabeza a lo bestia. El motivo por el cual todos estamos cuerdos aquí adentro es porque trabajamos duro para mantener el orden. Por esa razón echamos a Ben. ¿Acaso crees que podemos permitir que haya chiflados dando vueltas, intentando matar gente? Orden. Si hay algo que no necesitamos en este momento es alguien que venga a enturbiar las cosas. Thomas dejó su terquedad de lado, pues se dio cuenta de que era hora de cerrar la boca. Claro, fue todo lo que añadió. Newt lo palmeó en la espalda. Hagamos un trato. ¿Qué? Preguntó, sintiendo renacer sus esperanzas. Tú no hablas más del tema y yo te pongo en la lista de posibles candidatos apenas demuestres que tienes algo de poder. Abres la boca y me voy a ocupar de que nunca tengas una maldita oportunidad, ¿de acuerdo? Detestaba la idea de tener que esperar, sin saber por cuánto tiempo. Ese trato es una mierda. Newt levantó las cejas. Luego de unos segundos, Thomas hizo una señal afirmativa. Trato hecho. Vamos pues, vayamos a buscar algo para picar de lo que prepara Sartén. Y espero que no nos agarre una intoxicación brutal. Esa mañana, por fin conoció al tristemente célebre Sartén, pero solo de lejos. El tipo estaba muy ocupado preparando el desayuno para un ejército de hambrientos habitantes. No podía tener más de 16 años, pero ya tenía una barba tupida y una cantidad de pelos que le brotaban por todo el cuerpo, como tratando de escapar de los confines de su ropa manchada de comida. No parece el tipo más limpio del mundo como para supervisar la cocina, pensó.
Se grabó la idea de fijarse siempre que no hubiera pelos negros en su plato. Thomas y Newt acababan de sentarse con Chuck en una mesa alejada de la cocina, cuando un numeroso grupo de habitantes se levantó y corrió hacia la puerta del oeste, hablando animadamente entre ellos. ¿Qué pasa?, inquirió, sorprendido ante la naturalidad de su pregunta. Los nuevos acontecimientos del área ya formaban parte de su vida. Newt hizo un gesto de indiferencia y se abalanzó sobre su desayuno. Están despidiendo a Minho y a Alby, que van a ver al condenado penitente muerto. Hey, dijo Chuck, mientras un trozo de tocino salía volando de su boca. Tengo una pregunta sobre eso. No me digas, Chucky, repuso Newt con un dejo de sarcasmo. ¿Y cuál sería tu maldita pregunta? El chico parecía muy concentrado en sus pensamientos. Bueno, es que ellos encontraron a un penitente muerto, ¿no es cierto? ¿Ah, sí?, contestó. Gracias por la noticia. El gordito golpeó el tenedor distraídamente contra la mesa. Bueno, ¿y entonces quién mató a esa estúpida criatura? Excelente pregunta, Chuck, pensó Thomas. Esperó que Newt respondiera, pero no se escuchó nada. Era obvio que no tenía la más remota idea. Capítulo 16. Thomas pasó la mañana con el encargado de los jardines, deslomándose y trabajando, como hubiera dicho Newt. Sart era el chico alto, de pelo negro, que había estado adelante del poste durante el destierro de Ben, y que, por alguna razón, olía a leche agria. No hablaba mucho, pero le enseñó las cuestiones básicas para que él pudiera empezar a trabajar solo: desmalezar, podar un árbol de ciruelas, plantar semillas de calabaza, recolectar verduras. No le encantó la actividad, y prácticamente ignoró a los otros chicos del grupo, pero tampoco le disgustó tanto como la tarea que había hecho para Winston en el matadero. Se encontraba sacando las malas hierbas de una hilera de maíz con Sart, cuando consideró que había llegado la hora de sacarle información. Ese encargado parecía mucho más accesible que los demás. Dime, Sart, comenzó. El chico levantó la mirada hacia él y luego continuó trabajando. Tenía ojos caídos y cara alargada. Daba la impresión de estar terriblemente aburrido. Sí, novato, ¿qué quieres? ¿Cuántos encargados hay en total?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. ¿Y cuáles son las opciones de trabajo? Mira, están los constructores, los fregones, los embolsadores, los cocineros, los mapistas, los docks, los aradores, los carniceros. Y los corredores, por supuesto. No sé, algunos más quizás. Yo en realidad me ocupo de lo mío. La mayoría de las palabras no requería demasiadas explicaciones, pero había algunas que no le resultaban tan claras. ¿Qué es un fregón? Sabía que Chuck lo era, pero el chico se negaba a hablar de eso. Son los larchos que no saben hacer otra cosa. Limpian los baños, la cocina, el matadero, todo. Pasa un día entero con esos idiotas y se te van a ir las ganas de seguir en esa dirección. Créeme. Sintió una punzada de culpa por Chuck y también le dio pena. El chico se esforzaba tanto por hacerse amigo de todo el mundo, pero no parecía caerle bien a nadie. Ni siquiera le prestaban atención. También era verdad que hablaba demasiado y vivía en permanente estado de excitación, pero él estaba contento de tenerlo cerca. ¿Y qué hacen los aradores?, preguntó, arrancando una maleza impresionante, con pedazos de tierra colgando de las raíces. Sart se aclaró la garganta y continuó trabajando mientras contestaba. Son los que se ocupan de todo el trabajo pesado en los jardines. Cavar zanjas y todo eso. En su tiempo libre, hacen otras tareas en el área. En realidad, muchos habitantes tienen más de un trabajo. ¿Alguien te contó eso? No prestó atención a la pregunta y siguió adelante, dispuesto a conseguir todas las respuestas que pudiera. ¿Y los embolsadores? Sé que se encargan de las personas que mueren, pero tampoco debe ser algo muy frecuente, ¿verdad? Esos tipos son horripilantes. Hacen de guardias y también de policías. A todos les gusta llamarlos embolsadores. ¿Cómo nos divertimos el otro día, hermano?, y soltó una risita, que a Thomas le resultó muy simpática. Tenía más preguntas. Muchas más. Chuck y los demás chicos del área nunca habían querido darle respuesta sobre nada. Y aquí estaba Sart, totalmente dispuesto a hacerlo. Pero, de pronto, ya no tuvo más ganas de hablar. Cuando menos se lo esperaba, la chica había vuelto a aparecer en su mente, luego, la imagen de Ben y el penitente muerto. Su nueva vida era un asco. Respiró profundamente. Mejor dedícate a trabajar, pensó. Y eso hizo. A media tarde,
Thomas estaba a punto de desplomarse del agotamiento. Todo eso de estar inclinado y arrastrarse de rodillas por la tierra era lo peor que había. El matadero, los jardines. 2 golpes duros. Corredor, rogó, a la hora del recreo. Solo déjenme ser corredor. Una vez más pensó que resultaba absurdo que lo deseara tanto. Pero, aunque no comprendía el porqué de su anhelo ni de dónde venía, era innegable. Sus sentimientos con respecto a la chica también eran muy fuertes, pero hizo un esfuerzo por apartarlos. Cansado y adolorido, se dirigió a la cocina por algo de alimento y agua. Era capaz de ingerir una comida completa, a pesar de haber desayunado 2 horas antes. Hasta la idea de comer cerdo volvía a sonarle tentadora. Mordió una manzana y se arrellanó en el suelo, al lado de Chuck. Newt también estaba allí, pero se sentó solo, ignorando a todos los demás. Tenía los ojos rojos y líneas profundas en la frente. Thomas observó cómo se mordía las uñas, cosa que nunca le había visto hacer antes. Chuck se dio cuenta e hizo la pregunta que él tenía en la cabeza. ¿Qué le pasa?, susurró. Tiene la misma cara que tú tenías cuando saliste de la caja. No sé, respondió Thomas. ¿Por qué no le preguntas? Estoy escuchando cada una de sus malditas palabras, dijo Newt en voz alta. No me extraña que nadie quiera dormir al lado de ustedes. Sintió como si lo hubieran pescado robando, pero estaba realmente preocupado. Newt era una de las pocas personas del área que le agradaban. ¿Qué es lo que anda mal?, quiso saber Chuck. No es para ofenderte, pero tienes un aspecto de Plopus. Todas las criaturas del universo, respondió, y luego se quedó en silencio observando el espacio. Thomas estaba a punto de abrir la boca, pero el muchacho continuó. La chica de la caja. Sigue gimiendo y diciendo todo tipo de cosas extrañas, pero no se quiere despertar. Los docs hacen todo lo posible por alimentarla, pero cada vez come menos. Les aviso desde ahora que hay algo muy malo en toda esta condenada historia. Thomas le dio otro mordisco a la manzana. Ahora tenía un sabor amargo. Se dio cuenta de que estaba inquieto por la chica, por su bienestar. Como si la conociera. Zuck. Pero eso no es lo que me tiene más jodido, dijo Newt, tras un largo suspiro. ¿Y qué es entonces?, preguntó Chuck. Thomas se inclinó hacia adelante, con tanta curiosidad que fue capaz de sacarse a la chica de la mente. Newt entornó los ojos mientras miraba hacia una de las entradas del laberinto. Albi y Minho, murmuró. Debieron estar de vuelta hace horas. Antes de darse cuenta, ya estaba otra vez en su trabajo, quitando malezas, contaba los minutos que le faltaban para terminar su labor con los jardineros. Vigilaba constantemente la puerta del oeste, esperando ver alguna señal de Albi y de Minho. Newt le había contagiado su intranquilidad. Había dicho que ellos deberían haber vuelto antes del mediodía, el tiempo necesario para llegar hasta el penitente muerto, explorar durante 1 hora o 2 y luego regresar. Con razón estaba tan molesto. Cuando Chuck trató de tranquilizarlo diciendo que era posible que solo estuvieran examinando el lugar y divirtiéndose, Newt le había echado una mirada tan dura que Thomas pensó que el chico se desintegraría allí mismo. Pero tampoco podía olvidar su cara cuando, 1 minuto después, él le había preguntado por qué no entraban en el laberinto a buscar a sus amigos. La expresión de Newt fue de horror rotundo, sus mejillas se contrajeron, tornándose oscuras y amarillentas. Una vez que se le pasó, había explicado que estaba prohibido mandar grupos de búsqueda, ya que de esa manera era posible que se perdiera más gente. Pero fue evidente el temor que había cruzado por su rostro. Newt le tenía terror al laberinto. Sea lo que fuere que le hubiera ocurrido allí, quizás relacionado con la persistente lesión del tobillo, había sido verdaderamente espantoso. Intentó no pensar en eso y se concentró de nuevo en su trabajo. La cena resultó ser un momento lúgubre, y el motivo no tenía nada que ver con la comida. Sartén y sus cocineros habían preparado un gran banquete de carne, papas, legumbres y panecillos calientes. Thomas había descubierto rápidamente que las bromas acerca de la comida de Sartén eran solo eso, bromas. Todos devoraban lo que él servía y en general pedían más. Pero esa noche, los habitantes comieron como si se tratara de la última cena. Los corredores habían retornado a la hora de siempre. La preocupación de Thomas había ido en aumento al ver cómo Newt corría de puerta en puerta mientras los corredores entraban en el área. Pero Albi y Minho nunca aparecieron. Newt obligó a los habitantes a ir a comer lo que Sartén había preparado y que tanto se merecían, pero él insistió en quedarse de guardia hasta que llegaran los 2 que faltaban. Nadie lo dijo, pero todos sabían que de un momento a otro las puertas se cerrarían. Siguiendo las órdenes a regañadientes como el resto de los chicos,
Thomas se encontraba compartiendo una mesa con Chuck y Winston, en la parte sur de la finca. Solo había logrado ingerir unos pocos bocados, cuando ya no soportó más. No puedo estar aquí comiendo mientras ellos están allá afuera, dijo, dejando caer el tenedor en el plato. Voy a vigilar las puertas con Newt, agregó, se levantó y salió corriendo. No le sorprendió que Chuck estuviera pegado a él. Encontraron a Newt en la puerta del oeste, caminando de un lado a otro, mientras se pasaba las manos por el pelo. Levantó la vista cuando los vio acercarse. ¿Dónde están?, dijo, con voz débil y crispada. A Thomas le enterneció ver a Newt preocupado por Albie y Minho, como si fueran de su propia sangre. ¿Por qué no mandamos un equipo de búsqueda?, sugirió una vez más. Parecía una tontería estar allí de brazos cruzados y angustiados, cuando podrían salir y encontrarlos. La maldita, comenzó a decir Newt y se detuvo. Cerró los ojos unos segundos y respiró profundamente. No podemos. ¿Me captas? No vuelvas a sugerirlo. Está en contra de las reglas. Especialmente con las condenadas puertas a punto de cerrarse. ¿Pero por qué?, insistió, sin comprender la terquedad de Newt. ¿Acaso los penitentes no los van a atrapar si se quedan allá afuera? ¿No deberíamos hacer algo? Newt giró hacia él y lo enfrentó, con la cara roja y los ojos brillando de furia. Nuevito, cierra el hocico. Le gritó. No hace ni una semana que estás aquí. ¿Crees que yo no arriesgaría mi vida por salvar a esos dos cretinos? No, yo. Lo siento, no quise, balbuceó. No sabía qué decir, solo estaba tratando de ayudar. La cara de Newt se suavizó. No lo entiendes todavía, Tommy. Ir allá afuera por la noche es como rogar que te maten. Estaríamos malgastando vidas. Si esos larchos no logran volver, hizo una pausa, como dudando si expresar o no lo que todos estaban pensando. Los dos hicieron un juramento, como yo y como todos. Tú también lo harás cuando vayas a tu primera asamblea y seas elegido por un encargado. Nunca salir de noche. Pase lo que pase. Jamás. Thomas echó una mirada a Chuck, que estaba tan pálido como Newt. Él no quiere decirlo, exclamó el niño, así que yo lo haré. Que ellos no hayan regresado significa que han muerto. Minho es demasiado inteligente como para perderse. Es imposible. Están muertos. Newt no abrió la boca. Chuck dio media vuelta y se dirigió a la finca, con la cabeza baja. ¿Muertos?, pensó. La situación era tan grave que no sabía cómo reaccionar. Sentía un vacío en el corazón. El chico tiene razón, observó Newt con solemnidad. Es por eso que no debemos salir. No podemos darnos el lujo de empeorar las cosas más de lo que están. Puso la mano en el hombro del novato y luego la dejó caer hacia su cuerpo. Tenía los ojos humedecidos y Thomas estaba seguro de que, a pesar de su memoria borrosa, nunca había visto a nadie tan triste. La creciente oscuridad del crepúsculo encajaba justo con lo sombrío de la situación. Las puertas se cierran en 2 minutos, dijo Newt. Esa declaración tan breve y definitiva pareció quedar suspendida en el aire como una mortaja llevada por la brisa. Luego se alejó, encorvado y en silencio. Thomas sacudió la cabeza y miró hacia el laberinto. Apenas conocía a los dos chicos, pero le dolía el corazón de solo pensar que estaban allí afuera, en las garras de esa horrenda criatura que había visto a través de la ventana en su primera mañana en el área. Un ruido atronador sonó en todas direcciones y lo sacó súbitamente de sus reflexiones. Luego siguieron los crujidos y los chirridos de la piedra contra la piedra. Las puertas se estaban cerrando. Llegaba la noche. El muro de la derecha resbalaba por el piso con gran estruendo, arrojando tierra y piedras a su paso. La hilera vertical de conos, tantos que parecían llegar hasta el cielo, se dirigía hacia los orificios correspondientes de la pared izquierda, listos para cerrarse herméticamente hasta la mañana siguiente. Una vez más, observó impresionado el gigantesco muro en movimiento, que desafiaba cualquier ley de la física. Todavía no había podido acostumbrarse. De pronto, una leve agitación hacia la izquierda llamó su atención. Algo se movió dentro del laberinto, en el largo pasadizo frente a él. Al principio, un brote de pánico lo atravesó. Retrocedió inquieto, pensando que sería un penitente. Pero luego se fueron delineando 2 formas que se acercaban con dificultad por el callejón hacia la puerta. Una vez que sus ojos pudieron enfocar después de la momentánea ceguera de miedo, se dio cuenta de que era Minho, con uno de los brazos de Albie colgando sobre los hombros, trayéndolo casi a rastras. El encargado levantó la mirada y vio a Thomas, que lo observaba con ojos exorbitados. Ellos le dieron, gritó,
con la voz ahogada por el agotamiento. Cada paso que daba parecía ser el último. Thomas estaba tan aturdido por el giro de los acontecimientos que tardó en reaccionar. «Newt», exclamó finalmente, obligándose a desviar la vista. «Ya vienen. Puedo verlos», gritó más fuerte. Quería correr hacia el laberinto y ayudarlos, pero la regla de no salir del área estaba grabada en su mente. Newt ya estaba llegando a la finca cuando escuchó a Thomas. Dio media vuelta y salió disparado hacia la puerta. Thomas volvió a mirar hacia el laberinto y el terror se apoderó de él. Alby se había zafado del brazo de Minho y había caído. El corredor trató de levantar al chico sin resultado, entonces comenzó a arrastrarlo de los hombros, por el piso de piedra. Todavía se encontraban a unos 30 metros. La pared de la derecha se deslizaba velozmente. Solo quedaban segundos para que se clausurara por completo. No había posibilidad de que llegaran a tiempo. Ninguna. Echó un vistazo a Newt, que se acercaba rengueando lo más ágilmente posible, pero se encontraba a una mitad de camino. Miró otra vez hacia el laberinto y hacia el muro que se cerraba. Solo unos pocos metros más y todo habría concluido. De repente, Minho tropezó y se desplomó. No iban a lograrlo. El tiempo se había acabado. Era el fin. Escuchó unos gritos de Newt a sus espaldas. «Tommy, no lo hagas. Ni se te ocurra, cabrón». Los conos de la pared derecha parecían brazos que se estiraban, buscando aferrarse a esos pequeños agujeros donde encontrarían su descanso nocturno. Mientras tanto, los chirridos de las puertas seguían aturdiendo el aire. 1,5 metros. 1 metro. 60 centímetros. Supo que no le quedaba alternativa. Se movió hacia adelante, pasó rozando los conos en el último segundo y entró en el laberinto. Los muros se cerraron con fuerza detrás de él. Pudo oír el eco del estruendo, como una carcajada enloquecida resonando por las paredes cubiertas de enredadera.